Yo voy a contar una historia hoy de un amigo que solía esquivar a su exnovia, ¿no? ¿Viste cuando vos eh, vas caminando, ¿no? Qué sé yo, tranquilo y ves a alguien que viene de frente, ¿no? Vos vas caminando por una acera cualquiera, ¿no? Por una vereda cualquiera, por una calle cualquiera. Parece el inicio de una canción, ¿no? Voy caminando por una calle cualquiera, esperando comer una manzana, pero termino comiendo una pera. ¿Por qué? ¿Por qué no como una manzana? Quizás sea la manzana que no me espera. Bueno, en fin. ¿Viste cuando uno va caminando por una calle cualquiera, esperando comerse una pera? No, comerse una manzana. Era, bueno, en fin. Uno va caminando por una calle cualquiera y viene de frente, ¿no? Contrario al sentido que uno toma a través de esa vereda, viene caminando una persona que uno mucho no soporta, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Intenta esquivar a esa persona, intenta que la persona no se dé cuenta que uno la ha visto. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, cruza de vereda, ¿no? Se va hacia la otra vereda con tal de no cruzarse con esa persona. A menudo suele pasar con personas que quizás no soportamos demasiado o que no tenemos ganas de saludar, ¿no? Puede ser también que no tengas ningún problema con ninguna persona y simplemente lo que necesites es un poco de tranquilidad, ¿no? Entonces no tenés ganas de cruzarte a nadie conocido y ves que una persona X, no importa si es una persona que te agrada o que no te agrada, bueno, vos ves que una persona X viene caminando en el sentido contrario al sentido que vos estás tomando. Entonces quizás ese día te has despertado sin ganas de ver a nadie, sin ganas de saludar a nadie, sin ganas de quedarte conversando con nadie, porque incluso puede ser que uno se encuentre por la calle con alguien y no tenga ningún tipo de inconveniente en saludar a esa persona. Ocurre que muchas veces las personas que nos encontramos por la calle suelen tener mucho más tiempo que nosotros, ¿no? O, qué sé yo, o ese día quizás tienen más tiempo que nosotros. Entonces nosotros no tenemos inconveniente en saludar a esa persona, pero no tenemos ni el tiempo ni las ganas de quedarnos conversando en ese momento. Y resulta que la otra persona sí, ¿no? Más o menos lo mismo que ocurre con los conductores de Uber, ¿no? Suele pasar más o menos lo mismo. Cuando uno se queda dormido, por ejemplo, para ir al trabajo y tiene que llamar un Uber para poder llegar más rápido, ¿no? Para poder, de alguna forma, no llegar tarde al trabajo, uno se sube al Uber, mitad dormido, mitad nervioso, mitad ofuscado, como si tuviéramos tres mitades, ¿no? Pero bueno, digo, un poco dormido, un poco enojado y un poco nervioso, porque quizás uno tiene miedo de llegar tarde, ¿no? Y se sube quizás con muy mal humor, ¿no? Uno cuando recién se despierta, o por lo menos hay muchas personas, a mí me pasa, ¿no? Que me despierto, no te digo de mal humor, pero sin ganas de conversar con nadie. O incluso puede pasar que esta situación ocurra no solamente a la mañana temprano, sino en cualquier momento del día. Quizás ese día no estás de humor y no tenés ganas de conversar con nadie. Te subís al Uber y el conductor empieza a darte charla. El conductor empieza a sacarte temas de conversación y vos no tenías ganas de hablar. Y por el contrario, muchas veces uno, no sé, está contento por algo, está alegre por alguna situación que tuvo que atravesar y la atravesó con éxito, entonces tiene ganas de contárselo a alguien. Se sube al Uber, ¿no? Y intenta, uno, sacarle conversación al chofer. Y el chofer muchas veces no quiere hablar. El destino se empeña en que esa situación nos sea difícil siempre. Cuando nosotros no queremos hablar, seguramente encontraremos un conductor que tenga muchísimas ganas de hablar y que esté intentando sacarnos conversación todo el tiempo. Y por el contrario, cuando nosotros queremos hablar, seguramente encontraremos un conductor muy apático o muy tímido, quizás que no quiera
hablar. Es como si el destino se riera de nosotros cada vez que nos subimos a un Uber, ¿no? ¿Por qué, destino, te ríes de nosotros cada vez que nos subimos a un Uber? ¿Por qué no te ríes de nosotros en el momento en el cual nos tropezamos y nos caemos? ¿No? En ese momento quizás sería un momento apropiado para reírse, pero no. El destino prefiere reírse de nosotros en el momento en el cual nosotros quizás no estamos buscando que el destino se ría. El destino juega con nosotros. Ahora mismo, quizás vos querés dormirte y el destino llega a tu puerta, cual rayo láser, ¿no? Esos rayos láser que no pueden atravesar la puerta y que incluso no pueden llamar a la puerta. Entonces es como que uno nunca se entera, ¿no? Que el rayo láser está allí porque, claro, el rayo láser no puede llamar a la puerta. No voy a hacer otra vez toda la explicación que tiene que ver con el rayo láser, ni mucho menos, pero en ese momento el destino se empeña en divertirse un rato con nosotros. Es por eso que no hay que tomar Uber. Bueno, igualmente, creo que la aplicación de Uber tiene como una opción para que uno seleccione si no quiere que el conductor hable. Es, es, es tan cierto lo que yo digo que incluso hasta los creadores de Uber se dieron cuenta de que ocurre bastante más asiduamente de lo que uno cree, ¿no? Porque esto que yo estoy relatando ahora, que cuando uno se queda dormido, cuando uno está de mal humor, que no quiere que le saquen conversación, yo creo que incluso hasta los creadores de la app de Uber se han dado cuenta que esto existe. Es por eso que han incluido esa opción para que el conductor de Uber no te hable si no querés. Pasa que hay conductores de Uber que no respetan estas cosas. Hay conductores de Uber que son rebeldes. Hay conductores de Uber que, cual Che Guevara, van en busca de sus ideales contra viento y marea, ¿no? No están dispuestos a ceder sus ideales, no están dispuestos a dar el brazo a torcer, ¿no? Yo una vez estuve hablando con un conductor de Uber y le digo, a ver, préstame tu brazo. ¿Cómo préstame tu brazo? Me dice, mi brazo es mío, no tengo por qué prestártelo. No, le digo, a ver, date vuelta, ponete de espaldas. Entonces le agarré el brazo y se lo llevé hacia atrás de la espalda, ¿no? Y me dice, ¿qué haces? Le digo, estoy viendo a ver si estás dispuesto a dar el brazo a torcer. Me dice, vos me seguís torciendo el brazo y yo te voy a dar una trompada. Obviamente en ese momento dejé de torcerle el brazo, ¿no? Pero bueno, yo necesitaba ver, necesitaba saber, necesitaba enterarme de alguna forma si ese conductor de Uber estaba dispuesto a dar el brazo a torcer, ¿no? Yo cada vez que discutía con mi pareja, por ejemplo, hacía lo mismo, ¿no? Después empecé a tener un poco más de consideración porque tenía quizás, no sé, miedo que me denunciaran, ¿no? Que me tildaran de violento o algo por el estilo, pero yo en realidad no tenía, como quien dice, ninguna intención de ser violento. Simplemente yo, pareja que tenía, cuando había algún tipo de discusión o cuando no nos podíamos poner de acuerdo en alguna cuestión, yo le decía, a ver, ponete de espaldas, ¿no? Entonces le agarraba el brazo y se lo llevaba hacia atrás de su cuerpo, ¿no? Hacia atrás de la espalda, así como te comentaba recién que le había hecho al conductor de Uber. Y bueno, si la persona gritaba y me decía que parase, bueno, era justamente porque no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer. No encontré ninguna persona que estuviera dispuesta a dar el brazo a torcer. No encontré ninguna persona que respondiera quizás de una forma feliz, ¿no? ¿Cómo sería responder de una forma feliz a alguien que quiere torcerle el brazo? Bueno, sería como, qué sé yo, reírse o decirle, sí, seguí, ¿no? Seguí que me gusta. Bueno, aunque esas cosas pueden terminar interpretándose de una forma media extraña, ¿no? En fin, iba a contarte la historia
de mi amigo, el que se cruzaba de vereda porque no quería encontrarse con su ex. ¿No? ¿Te acordás que te dije recién? ¿No? Mi amigo el esquivador, que no es mi amigo el estibador, ¿no? No tiene nada que ver. Viste que hay una profesión que es estibador, son las personas que estiban las cosas, son las personas que quizás apilan la mercadería y logran hacer figuras extrañísimas eh, para que esas mercancías no se caigan, ¿no? Para poder apilar una cosa encima de la otra y que esas cosas no se caigan. Bueno, mi amigo no era estibador, ¿sí? Era esquivador. ¿Qué significa esto? Que a él no le gustaba encontrarse con la gente por la calle, ¿no? Él comenzó a ser esquivador de muy niño, porque su familia solía vacacionar en lugares fríos del mundo. Su familia solía buscar los lugares en los cuales nevaba, o lugares, mejor dicho, en los cuales nevara, ¿no? Para poder practicar deportes de nieve, ¿no? La familia de mi amigo, cuando él era pequeño, vacacionaba en lugares donde pudieran hacer esquí, donde pudieran hacer snowboard, donde pudieran practicar, reitero, deportes de nieve. Allí mi amigo empezó como a ser una persona afecta a los deportes de nieve, ya desde pequeño, ¿no? Empezó a aprender a esquiar ya desde pequeño y allí se convirtió en esquivador profesional. ¿Por qué? Porque el esquiador, más allá de ser esquiador, también es esquivador. Vos fijate la similitud, ¿no? De las palabras. Porque esquiador o esquivador tienen una sola letra de diferencia, ¿no? Se interpone una B corta allí en el medio. ¿Esto qué significa? Que son dos profesiones de alguna forma, o son dos actividades muy similares. ¿Por qué? Porque aquel que practica esquí también es esquivador profesional. ¿Por qué? Porque el que va practicando esquí va esquivando cosas, ¿no? Va esquivando árboles, va esquivando obstáculos que pueden llegar a presentarse en el camino, como alguna roca cubierta de nieve. Incluso muchas veces esquiva personas, ¿no? Ancianos que se les ocurre ir a caminar por la nieve en el medio de una pista, o incluso niños, ¿no? Y los niños son bastante insoportables y allí en los lugares donde uno tiene que esquiar muy tranquilo, los niños están allí haciendo guerra de bolas de nieve, ¿no? Entonces, aquel que empieza a practicar esquí y que de alguna forma aprende a andar en esquí, se convierte no solamente en esquiador profesional, sino también en esquivador profesional, porque tiene la facultad de esquivar cosas. Y además debe tener, como quien dice, los reflejos mucho más desarrollados que cualquier tipo de persona. ¿Se entiende? Porque imagínate que uno va esquiando y se le cruza un viejo. Claro, para no chocarlo uno tiene que ser rápido de reflejos. Uno tiene que poder inmediatamente cambiar su dirección, o por lo menos esquivar de alguna forma el obstáculo, que en este caso es el viejo, ¿no? El viejo que va caminando ahí, mirando la montañita y dice, ah, mira, dice, toda esa nieve, ¿no? Y no se da cuenta que está quizás caminando en el medio de una pista de esquí. Entonces viene mi amigo con los esquíes, rápido, de reflejos, veloz, y ping, esquiva al viejo. Claro, porque imagínate que se lleva puesto al viejo y no solamente se lastima el viejo, sino que se lastima él también. No sé si se lastima, pero por lo menos corre el riesgo de golpearse, incluso de golpear al viejo. En algún momento, mi amigo me contaba que los esquiadores iban a contratar una especie de seguro contra terceros, ¿no? Por el tema de los choques, así como uno puede llegar a tener en un automóvil, ¿no? Uno puede llegar a chocarse con otro automóvil, entonces con el seguro uno está cubierto para que el seguro pueda llegar a pagar los gastos que eh, terminarán resultando del arreglo
del otro auto, ¿no? Del auto que uno ha dañado. Bueno, de la misma forma ocurría con los esquiadores, ¿no? Los esquiadores tenían que tener también un seguro como para poder pagar los gastos que tuviera que ver con el arreglo de la persona a la cual chocaban o de la persona a la cual dañaban de alguna forma, ¿no? Si es que podemos llegar a utilizar esa palabra también para referirnos a una persona, porque qué sé yo, uno puede dañar un automóvil eh, cuando uno choca y de alguna forma también dañar una vieja cuando uno se la choca haciendo esquí. Es por eso que el tema del manejo defensivo también existe para los esquiadores, también existe para los deportes de nieve. Uno cuando aprende a llevar adelante, aprende a desarrollar algún tipo de deporte de nieve, tiene que ser rápido de reflejos para poder esquivar los obstáculos. Mi amigo, reitero, iba con su familia a vacacionar a los lugares más fríos del planeta, iba a vacacionar a lugares que tuvieran nieve porque a su familia le gustaba practicar deportes de nieve y él aprendió desde muy chico a andar en esquí. Eso lo convirtió ya desde adolescente en un esquivador profesional, no solamente en un esquiador. Reitero, solamente una W de diferencia, solamente una V corta de diferencia. Un esquiador y un esquivador deberían ser lo mismo. Incluso yo creo que la profesión de esquivador no existe. ¿Por qué no existe la profesión de esquivador? Incluso, no sé si la palabra existe, ¿no? Oh, querida Real Academia Española, ¿por qué no existe la palabra esquivador? Bueno, tendría que revisar el diccionario, ¿no? Para ver si la palabra esquivador existe o no existe. Pero está tan relacionada al esquiador que yo realmente fusionaría las dos palabras en una. No sé cómo haría, ¿no? Porque como hay una sola letra de diferencia, es difícil que uno pueda de alguna forma fusionar las palabras, porque o termina siendo una palabra o termina siendo la otra. ¿Se entiende? Si uno quiere fusionar esquiador con esquivador, termina por ser esquiador, la única palabra que exista, o esquivador, porque no hay un intermedio. ¿Ok? Entonces, no sé, ahora que lo pienso, no voy a hablar con la Real Academia Española. En fin, mi amigo era esquivador profesional, además de ser esquiador profesional, y eso lo llevó a ser rápido de reflejos. Él estaba de novio con una señorita llamada Celeste, ¿no? Hola Celeste, ¿cómo estás? Quizás estés viendo, quizás estés escuchando ahora mismo esto que estoy diciendo, quizás estés en tu cama intentando dormirte y te acuerdes de Fernando. Oh, querido Fernando, cuántas noches de lujuria he pasado con Fernando. Bueno, Celeste, no es momento de que pienses eso ahora. Sí, yo quizás estaba saludándote porque uno nunca sabe quién puede estar escuchándolo, ¿no? Y quizás estás escuchando ahora mismo, Celeste. Quizás recuerdes, Celeste, todo lo que hizo Fernando para conquistarte. ¿Por qué? Porque tú siempre le decías, el que quiere Celeste, que le cueste. Entonces, más allá de que te gustaba Fernando y que siempre quisiste darle, se la hiciste muy difícil a Fernando. Querida Celeste, discúlpame que te diga, yo no soy quien para juzgar absolutamente nada. No puedo yo eh, dar ningún tipo de veredicto acerca de lo que fue tu relación con Fernando. Fernando, mi amigo, el esquiador profesional, devenido en esquivador profesional. Pero ¿alguna vez, Celeste, te has preguntado por qué te esquiva? ¿Alguna vez te has preguntado por qué te ve caminando de frente a él y lo que antes era un amoroso encuentro que terminaba con los dos fundiéndose en un abrazo y en un beso, ahora mismo termina por ser una esquivación, si es que esa palabra existe, ¿no? No sé si en realidad existe la palabra esquivación o es una palabra que me acabo de inventar, pero ¿por qué si antes,
cuando se encontraba contigo, oh Celeste, ¿por qué Fernando se encontraba contigo antes, te abrazaba y te besaba e iba corriendo a tu encuentro? Ahora mismo cruza de vereda para no encontrarse contigo, justamente. Porque no quiere cruzarte. ¿Por qué hace esto, Fernando? ¿Por qué tuvo incluso que comprar una especie de Apple Tag? ¿Viste? Esos aparatitos que se le ponen a las mascotas para uno poder geolocalizarlas. Una especie de localizador satelital, ¿no? ¿Por qué tuvo Fernando que comprar un localizador satelital y escondértelo en la cartera? ¿Por qué quería Celeste? ¿Por qué Fernando tuvo que llegar hasta ese límite? ¿Por qué tuvo que cruzar ese límite? ¿Por qué tuvo que llegar a ese extremo? Bueno, quizás no sabías tú esto que había hecho Fernando. Quizás no tendría que habértelo dicho, ¿no? Ahora que lo pienso, quizás no tendría que haberte contado que Fernando había escondido en tu cartera un geolocalizador. Pero la intención de Fernando fue buena y no tiene que ver con él. Porque lo que quería lograr Fernando era no cruzarse contigo, oh Celeste. Porque te la has hecho tan difícil, incluso estando en pareja. Tú recuerdas ahora mismo las noches fogosas que han tenido en tu cama, pero Fernando no las recuerda de la misma forma. Fernando las recuerda quizás como un esfuerzo sobrehumano que él tenía que hacer, incluso para hacerte el amor. Oh, querida Celeste, con tu lema de el que quiere Celeste, que le cueste, a él le costaba todo, todo. La relación que tenía con Celeste, mi amigo Fernando, era bastante traumática, ¿no? Era bastante tóxica. Celeste tenía su lema tatuado, ¿no? No tenía a su lema tatuada, no tiene nada que ver su lema en esto, ¿no? En algún momento también te contaré la historia del lema de Zulema. Entonces todo el mundo decía, oh, Zulema, usted tiene su lema. Sí, yo tengo mi lema, decía, bueno, no importa. Eh, Celeste tenía tatuada aquí, en el centro del busto, allí donde las dos mamas se unen y nacen para dirigirse una hacia un lugar y otra hacia otro, como si estuvieran peleadas entre ellas, ¿no? Como si las mamas no se soportaran, como si fueran eh, grandes amigas que en algún momento estuvieron juntas, nacieron juntas, o incluso gemelas, incluso hermanas gemelas, que no fueron separadas al nacer, sino que la vida las separó y las enemistó. Las mamas han nacido juntas, han incluso crecido juntas. Y llega un momento en el cual se enemistan. Así como dos hermanas que quizás se enamoran del mismo hombre y eso las lleva a enemistarse, así le ocurre a las mamas. Las mamas toman un camino diferente. Una se va hacia la izquierda y otra se va a la derecha. Nacen en el mismo lugar. Allí en el centro todavía está como muy notorio el lugar, ese lugar en el cual las mamas han nacido. Sin embargo, desde allí cada una se dirige a un lugar diferente. Quizás, si John Lennon viviese ahora, querría que las mamas femeninas estuvieran quizás un poco más unidas, ¿no? Bueno, depende de qué mama igualmente, ¿no? Hay mamas que están más unidas que otras, pero con el paso del tiempo parece ser como que las mamas se enemistan, no pueden llevarse bien y tarde o temprano se alejan, e incluso se alejan cada vez más, ¿no? A medida que pasa el tiempo, se van alejando cada vez más y cada una va tomando su camino. Se ve notoriamente como una siempre se va hacia la derecha y la otra se va a la izquierda. ¿Por qué no está John Lennon hoy con nosotros? John Lennon quizás en su afán de cambiar el mundo, quizás
lograría que las mamas fueran un poco más unidas. En fin, allí donde se unen las mamas, allí Celeste se había tatuado, ¿no? El que quiere Celeste, que le cueste. Yo una vez la vi y le digo, Celeste, ¿por qué te has tatuado eso allí? Y me dice, me estás mirando las tetas. No, le digo, Celeste, ¿qué estás diciendo? Y sí, me dice, si te diste cuenta del tatuaje, es porque es porque me estás mirando el busto. No, le digo, Celeste, pasa que, bueno, si tenés un escote ahí, y a vos no te da vergüenza. Me dice, ¿cómo? Le digo, ¿por qué me va a dar vergüenza, Celeste? No, porque soy la novia de tu amigo Fernando. ¿Qué tiene, Celeste? Le digo, ¿qué estoy haciendo de malo? Estoy hablando de tu tatuaje. No, pero me estás mirando el busto. Le digo, no te estoy mirando, pasa que tenés un escote, entonces, ¿para qué tienes el escote, Celeste, si no quieres que te lo miren? ¿No? O sea, qué sé yo. Uno se viste de una determinada forma porque quiere mostrar una determinada parte de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Si no, no se vestiría de esa forma. Creo, la lógica termina por decir eso. Quiero creer que las cosas son así, quiero creer que las mujeres que se visten con un escote, o que utilizan un escote, o una remera escotada, o un vestido escotado, es justamente para mostrar esa parte del cuerpo y que quieren que otras personas miren esa parte del cuerpo. Oh, querida Celeste, ¿por qué usabas un escote entonces? Yo se lo dije en ese momento, ¿no? Le digo, Celeste, pero ¿por qué usas un escote si no querés que te mire? No, dice, pero sos un desubicado, ¿cómo me vas a mirar? Y se enojó, Celeste. Es por eso que le estaba hablando ahora mismo. Le dije, Celeste, si me estás escuchando ahora mismo, quizás estás viéndome, quizás estás escuchándome, quizás desde, desde ese momento en el cual yo me enfrenté con tu escote, yo me enfrenté con tu tatuaje, tú me retiraste el saludo. ¿Por qué me retiraste el saludo? Como si el saludo fuera tuyo. Mi saludo es mío. ¿Por qué me lo retiras? Oh, Celeste, ¿por qué te enojaste ese día? Yo recuerdo que tú continuaste de novia con Fernando, pero yo sabía exactamente cómo se desarrollaba tu relación con Fernando, más allá de que tú no lo dejabas juntarse conmigo. ¿Por qué? Porque estabas enojada conmigo. ¿Por qué estabas enojada, Celeste? Porque yo había descubierto tu tatuaje. Tu tatuaje quizás era una cosa privada, destinada quizás a aquel hombre que pudiera verte desnuda, oh querida Celeste, que pudiera contemplar tus mamas al descubierto y de alguna forma leer el tatuaje que tenías allí en el centro, allí en el lugar, en la sala de partos de las mamas, allí donde las mamas nacen, en la nuncerí de las mamas, allí tenías el tatuaje. Allí decía, el que quiere Celeste que le cueste. Que yo lo pensé, ¿no? En ese momento y digo, bueno, no tendría que haber dicho el que quiere Celeste que le cueste. El que me quiere a mí, tendría que haber dicho, ¿no? El que me quiere a mí, que le cueste. O en todo caso, no sé, el que me quiere a mí, le va a costar. Una cosa así, ¿no? Como una especie de premonición para todas aquellas personas que quisieran osar seducirla, ¿no? Pero el problema es que Celeste se tatuó, si mal no recuerdo, estaba pensando recién, yo creo que Celeste se tatuó después de haber comenzado su relación con Fernando. Sin embargo, por más que ella no tuviera ese tatuaje, yo creo que tenía ese pensamiento ya desde siempre, ¿no? Ese pensamiento de, bueno, que la persona que estuviera con ella, todo lo que hiciera con ella tenía que costarle. ¿Por qué? Oh, querida Celeste, ¿por qué tenía que costarle todo tanto a Fernando? No sé cómo te has comportado con otras parejas que has tenido, ¿no? Porque ese tatuaje que has tenido, incluso luego de haber terminado, de haber finalizado tu relación con Fernando, seguramente
lo mantuviste, ¿no? No te vas a andar borrando ahí el medio del... Bueno, es una zona bastante delicada, ¿no? Incluso como para poder andar borrándose los tatuajes, ya es de por sí difícil, ¿no? Que uno se pueda andar borrando los tatuajes, más aún en esa zona. Yo creo que hubo otras parejas tuyas, oh querida Celeste, que también leyeron ese tatuaje. Quizás les fue también difícil el hecho de poder llegar a relacionarse contigo, oh Celeste. Le fue tan difícil como a Fernando. Fernando incluso me contaba muchas veces que le costaba cada minuto de su relación contigo. Y tú eras feliz de que eso ocurriera. ¿Por qué, Celeste? Porque de alguna forma utilizabas a Fernando. Y tú me dirás, no, yo no lo utilizaba. ¿Por qué dices eso, oh querido podcaster? ¿Por qué dices que yo utilizaba a Fernando? Solamente quería que las cosas le costaran de alguna forma. ¿Pero por qué? De esa forma lo alejaste a Fernando. Tanto lo alejaste que él ahora mismo no te quiere cruzar. Oh, querida Celeste, si estás escuchando esto, sabrás que Fernando te ha puesto un localizador en la cartera. No tendría que haberte dicho eso porque, bueno, quizás ahora mismo estarás revisando tu cartera y habrás encontrado el localizador que te puso Fernando, pero ha sido por una buena razón, ¿no? Fernando ha puesto ese localizador para saber exactamente dónde estabas y él tomar otro camino, ¿no? Para no cruzarse contigo. Él cada vez que abría su teléfono, él veía tu ubicación en el mapa y siempre sabía dónde estabas. Y lejos de estar persiguiéndote o acosándote o interesado en saber dónde estabas para ir a cruzarse contigo, él utilizaba esa información para llevar adelante, como quien dice, lo contrario, ¿no? Él utilizaba esa información para esquivarte. ¿Por qué? Porque él era esquivador profesional. Incluso él de niño había aprendido a esquivar a los viejos, pero ya de grande le pidió a su instructor, porque una persona que sabía esquiar, como mi amigo Fernando, eh, no necesariamente se dormía en los laureles. ¿Se entiende a lo que me refiero? O sea, una persona que sabía esquiar como Fernando estaba instruyéndose todo el tiempo. Y todo el tiempo estaba intentando aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, él hablaba con su instructor y le decía, bueno, necesito saber formas diferentes de esquivar a las viejas, ¿no? Qué sé yo, él ya sabía esquivar viejas de alguna forma, pero bueno, él quería aprender nuevas formas de esquivar ancianos, ¿no? Por ejemplo, él sabía esquivarlos por la derecha, él sabía esquivarlos por la izquierda, pero él quería aprender formas nuevas, ¿no? Él quería aprender, por ejemplo, a esquivarlos realizando una cabriola, ¿no? Por ejemplo, una vuelta en el aire. Venía esquiando así, veía un viejo adelante, pum, pegaba un salto, media vuelta en el aire y caía del otro lado del viejo y el viejo ni siquiera se enteraba. Bueno, él se seguía perfeccionando eh, por ese lado, ¿no? Él seguía haciendo esas cosas. Incluso también lo que hacía Fernando, y de esto te estás enterando ahora, oh querida Celeste, es pedirle al instructor que le enseñara todas estas formas de esquivar cosas para aprender a esquivarte a ti. Oh, querida Celeste, esa era la idea que tenía Fernando. La idea era esquivarte a ti para no tener que cruzarte nunca más. Es por eso que terminó por ponerte un localizador en la cartera para poder esquivarte la mayor cantidad de veces posible. Ocurre que una vez ese localizador no funcionó. Porque viste que a veces las redes de telefonía, incluso internet, fallan, puede haber algún tipo de colapso o algo por el estilo. Y una vez ese localizador falló porque Fernando tenía el mapa, tenía una aplicación que le mostraba el lugar en el cual
estaba ese localizador, que obviamente eras tú, todo el tiempo. Lo tenía como una especie de gadget en la pantalla del teléfono, ¿no? Independientemente de la aplicación que él tuviera abierta, siempre conocía el lugar en el que tú estabas. Oh, querida Celeste, algunos podrán pensar que mi amigo Fernando quizás eh, estaba medio paranoico, ¿no? Y estaba siguiendo a su pareja. Incluso podrán pensar que era una especie de psicópata que tenía un localizador en la cartera de su expareja para saber con quién estaba o con quién dejaba de estar. Nada más lejos de eso. Lo que tenía Fernando, reitero, era una obsesión por alejarse de Celeste. Entonces había colocado ese localizador, quizás una decisión cuestionable, quizás no, depende, ¿no?, de cómo lo veamos, pero en realidad no tenía ninguna mala intención, sino que lo que él quería era alejarse. Una vez, no sé si porque, reitero, fallaron las comunicaciones, o falló internet, o falló la aplicación, o quizás el localizador se quedó sin pilas, o quizás, oh querida Celeste, ese día saliste sin la cartera y el localizador quedó en casa. Fernando pensaba que tú estabas todavía en tu casa, entonces él pudo salir a caminar tranquilamente por el barrio, porque claro, Fernando nunca se mudó. Fernando seguía viviendo en el mismo barrio que vivía Celeste. ¿Por qué? Porque ellos incluso llegaron a vivir juntos. En el momento de la separación, como ellos tenían más o menos su vida conformada en esa zona, decidieron, bueno, que sin molestarse el uno al otro iban a terminar viviendo en el mismo barrio. Fernando se fue del apartamento que compartía con Celeste. Celeste no estuvo de acuerdo en que Fernando se fuera, sin embargo, Fernando se fue, pero se alquiló algo un par de cuadras, a un par de cuadras de distancia del departamento que compartía con Celeste. Entonces necesitaba, como quien dice, el localizador para saber exactamente dónde estaba Celeste, para no cruzársela, porque él no quería cruzársela. Él había aprendido diversas técnicas, diversas cabriolas con su instructor de esquí, diversas maniobras evasivas que muchas veces le habían servido cada vez que se cruzaba a Celeste. Celeste era una persona muy distraída, la mayoría de las veces creemos que no lo veía a Fernando, la mayoría de las veces nosotros creemos que Celeste no se daba cuenta en el momento en el cual se cruzaba con Fernando. Sin embargo, en ese momento, una vez, Fernando terminó por cruzarse y terminar casi cara a cara con Celeste. Celeste, reitero, era una persona que quizás venía caminando por la calle y venía mirando el móvil, o venía distraída pensando en otra cosa, o incluso traía auriculares puestos, entonces venía escuchando música. Era una persona muy distraída y muchas veces, incluso Fernando la vio a lo lejos y se cruzó de vereda y Celeste ni siquiera se enteró de que estaba por cruzarse con Fernando. Tantas veces existió la posibilidad de un cruce que Fernando, rápido de reflejos eh, por sus estudios como esquivador, incluso como esquiador, pero rápido de reflejos para eludir obstáculos, la veía e inmediatamente cruzaba de vereda y Celeste ni siquiera se enteraba. Pero un día, Celeste no se enteró, pero Fernando tampoco. Un día, él iba caminando por la calle muy distraído, muy tranquilo, muy relajado, habiendo mirado el localizador y pensando que Celeste estaba en su casa, se la cruzó y terminó cara a cara con Celeste. Celeste llevaba una remera con un escote, ¿no?, que dejaba leer, que dejaba ver ese tatuaje. Cada persona que se cruzaba con ella podía leer
ese tatuaje. Cada persona que se cruzaba con ella podía saber exactamente qué era lo que decía ese tatuaje y de alguna forma lo relacionaban con Celeste, ¿no? ¿Qué sé yo? Miraban ahí el escote de Celeste, algunos hombres, algunas mujeres que se cruzaban con ella y leían, ¿no? El que quiere Celeste que le cueste. Bueno, entonces pensaban que, qué sé yo, que era algún tipo de aviso para aquellas personas que quisieran seducirla, ¿no? Si uno va por la calle y se cruza con una persona y ahí en la nuncerí tetil hay un mensaje que dice, el que quiere celeste que le cueste. Uno interpreta que está hablando, no sé, de las mismas mamas, quizás. Uno no puede andar adivinando que la persona se llama Celeste y que ese tatuaje está hablando de ella directamente. Fernando se encontró con ese tatuaje nuevamente. Fernando que ya conocía ese tatuaje. Fernando que ya sabía de la existencia de ese tatuaje, incluso que muchas veces, en diversas ocasiones, había terminado por leerlo quizás más veces de las que él había planeado alguna vez. Ese mensaje que estaba allí en el escote de Celeste, esa frase lo perseguía aún hasta el día de hoy, y encontrársela de nuevo, no a Celeste, sino a la frase cara a cara una vez más, le trajo un montón de recuerdos. Se encontró cara a cara con el escote de Celeste. Es como que la cara de Celeste como que mucho no importaba, ¿no? El tema era la frase. La frase era algo que lo perseguía por todo lo que a él le había costado llevar adelante esa relación, por todo lo que le había costado estar en pareja con Celeste. Esa frase le recordaba todo lo que él había vivido con Celeste. En ese momento que se encontró con ella, cara a cara, se encontró con su pasado. Se encontró con el tatuaje. Se encontró de nuevo con todo aquello que lo había hecho sufrir. Se encontró de nuevo con todo aquello que él quería olvidar. Se encontró de nuevo con todo aquello que él prefería esquivar para que incluso no existiera la posibilidad de ni siquiera volver a cruzar palabra con Celeste. Sin embargo, allí estaba. Sin embargo, allí la encontró. Cara a cara, una vez más, con Celeste, que por suerte no lo vio. Él sí la vio, pero Celeste estaba mirando el móvil y ni siquiera se dio cuenta que tenía delante de ella, una vez más, a Fernando. Fernando, rápido, de reflejos, esquivador profesional, además de esquiador profesional, recordó las últimas clases con su instructor, recordó la cabriola para esquivar viejos, recordó la media vuelta en el aire que su instructor le había enseñado para esquivar obstáculos, y cual Karate Kid haciendo la grulla en la última escena de la primera película, decidió poner en marcha ese plan que su instructor, cual señor Miyagi, le había enseñado y le había recomendado que utilizara solamente en momentos cruciales, solamente en algún momento en el cual fuera, como quien dice, un último recurso. Incluso mi amigo Fernando, cuando estudiaba para aprender a esquiar, cuando estaba con sus instructores allí aprendiendo a esquiar, por una extraña razón los instructores le hacían mover las manos así en círculo, ¿no? Encerar, pulir. Encerar, pulir. Y cosa que Fernando no entendía, porque decía, pero ¿qué tiene que ver encerar, pulir si yo no voy a hacer nada con las manos, ¿no? Si yo voy a esquiar y uno esquía con las piernas y con los pies. Bueno, todo eso que sus instructores le habían enseñado, todo eso que su instructor, ese instructor coreano que él había conocido una vez, nunca se imaginó que podría haberle enseñado movimientos
quizás emparentados con las artes marciales orientales. Quizás algún tipo de relación muy lejana con Karate Kid él tenía gracias a ese instructor coreano. Quizás ese instructor coreano había sido para él lo que el señor Miyagi había sido para Daniel LaRusso. Quizás él era, como quien dice, el Daniel San del esquí. Entonces recordó esa enseñanza para esquivar viejas que se cruzaran en la pista de esquí. Recordó ese movimiento rápido, ese movimiento, como quien dice, extremo que le había enseñado su instructor coreano, que incluso le había recomendado especialmente usar solamente en casos de emergencia. De la misma forma que la grulla de Daniel San en la última escena de la película. Respiró hondo y sin que Celeste retirara los ojos del móvil, lo que hizo Fernando fue digno de una película. Habría que haber hecho una película sobre él también, no solamente sobre Karate Kid, sino sobre Ski Kid. Skies Kid. Mi amigo Fernando, Skies Kid. Recordó sus clases de esquíes y en una maniobra maravillosa hizo una cabriola en el aire, dio una media vuelta y pasó por arriba de Celeste, sin que Celeste se diera cuenta. Pasó por arriba de Celeste y terminó cayendo detrás de Celeste. Celeste continuó caminando con su escote, con su tatuaje, enviándole un mensaje a todas aquellas personas que se le cruzaran. Sin ni siquiera pronunciar palabra, el escote de Celeste hablaba. Mi amigo Fernando cayó detrás de Celeste, respiró hondo, tranquilo y pudo seguir adelante, a pesar de haberse encontrado cara a cara con su pasado, a pesar de haberse encontrado nuevamente cara a cara con Celeste. Todo gracias al señor Miyagi del esquí. Todo gracias a esa jugada maravillosa. Todo gracias a ese movimiento, incluso emparentado con las artes marciales japonesas, coreanas, orientales, quién sabe de dónde. Pero así como la grulla de Daniel San, ese movimiento terminó por, no sé si salvarle la vida, pero terminó por ayudarlo en un momento en el cual él necesitaba que una ayuda extra se apareciese. Luego, en algún momento, parece ser que Celeste se dio cuenta de la existencia del localizador, lo apagó, lo tiró, no sé, pero Fernando perdió la señal del localizador, nunca pudo volver a enterarse en dónde estaba Celeste, por lo que decidió mudarse de barrio para poder cruzársela lo menos posible, incluso tener que usar la cabriola la menor cantidad de veces posible, ¿no? Porque así como Daniel San, la grulla se utiliza nada más en casos excepcionales, en casos extremos. Bueno, la cabriola del instructor del señor Miyagi del esquí también estaba destinada a utilizarse en casos excepcionales y él no quería volver a utilizarla, ¿no? Así como Daniel San no volvió a utilizar la grulla, él no quería volver a utilizar la cabriola, es por eso que se mudó de barrio. Reitero, yo con Celeste no hablé más, desde que se enojó, porque pensaba que yo le estaba mirando el busto. Con Fernando tampoco hablé más. Desde que se mudó de barrio, parece ser como que él quiso cortar con toda su vida anterior.
¿no? Incluso se ve que quería de alguna forma alejarse a todo aquello que le pudiera recordar a Celeste. Quizás no solamente Celeste esté escuchando esto, sino que también Fernando quizás esté escuchándolo. Quién sabe, quizás ahora mismo mi amigo esté en algún lugar frío del planeta y quizás Celeste esté con otra persona ahora mismo a la cual le esté costando llevar adelante la relación con Celeste. Quizás mi amigo Fernando pueda encontrar, o ya haya encontrado a alguien con quien le sea un poco más fácil llevar adelante una relación. Y quizás también Celeste pueda llegar a encontrar a alguien con quien cambie su forma de pensar, ¿no? Y no, a quien no le haga tan difícil la relación con ella, ¿no? Que no haga que a la otra persona le cueste tanto estar con ella. La moraleja de esta historia quizás tenga que ver con los refranes, ¿no? Quizás tengamos que dejar de lado los refranes, o quizás no sean el problema los dichos populares, sino que sean eh, las personas que utilizan esos dichos, o incluso el uso que las personas le dan a esos dichos. Quizás la moraleja tampoco tenga que ver directamente con eso. Quizás la moraleja sea, bueno, no se le hagas tan difícil a tu pareja, ¿no? Porque quizás tu pareja no te dice nada, pero quizás le es difícil estar con vos, incluso quizás esté haciendo un esfuerzo por estar contigo cuando tú se la estás haciendo bastante difícil, ¿no? Hagamos algún tipo de autocrítica quizás. Y pensemos, ¿no? Si quizás no estamos nosotros mismos dificultando nuestra vida de pareja, quizás no. Quién sabe, pero bueno, no está de más hacer algún tipo de autocrítica e intentar mejorar aquellas cosas que quizás sabemos que tenemos que mejorar, o incluso peor, aquellas cosas que nos reclaman, entre comillas, que mejoremos, quizás sea un buen momento para cambiarlas, ¿no? Y para hacer de nuestra pareja un lugar un poco más fácil, ¿no? Porque de alguna forma, si le hacemos eh, si hacemos que a nuestra pareja se le haga más fácil la vida con nosotros, si hacemos que a nuestra pareja se le haga más fácil llevar adelante la relación con nosotros, seguramente a nosotros también se nos hará más fácil, porque la pareja es algo recíproco, siempre.